Muy buenas tardes, chicos. Vamos a continuar ya nuevamente con las clases de literatura 1 con un nuevo tema que va dentro al tema anterior, pero vamos a aclarar un poco más los aspectos de la literatura. El tema se llama la literatura y sus formas, dando a entender cómo se presenta la literatura en sus diferentes aspectos y ámbitos, ¿ok? Para aclarar principalmente lo que ya hemos visto, vamos a hacer un recordatorio de lo que es la literatura. Y se había mencionado que la literatura como arte viene siendo una forma en que un autor expresa emociones, sentimientos de cualquier forma o medio de comunicación. Y de ahí vamos a adentrar también a lo que se llama literatura como conjunto de obras literarias. Esta, dependiendo la lengua, como literatura castellana, literatura española, literatura anglosajona, o entre países como literatura de Italia, literatura de España, literatura de Inglaterra, etc. O incluso por épocas en la que se puede mencionar literatura medieval, literatura renacentista, literatura actual, etc. ¿Ok? Eso ya lo hemos mencionado en algunos momentos, así que de aquí vamos a continuar a lo que viene siendo la finalidad que tiene la literatura, no sus funciones. Ya hemos mencionado lo que viene siendo cada una de las funciones, que cognitiva, que educativa, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a ver su finalidad, y como finalidad, la literatura siempre se ha manifestado por tratar de cumplir 4 finalidades principales. Bien, en la que viene siendo la primera, la más común, que es expresar sentimientos como el amor, la tristeza, la alegría, la soledad, etc. Crear belleza, ya sea mediante el lenguaje, de manera estética. Transmitir una enseñanza del tipo moral o práctico, o influir en la sociedad mediante la crítica social o comentarios políticos. Eso dependiendo también del género literario en la que se va a presentar dicho aspecto de la literatura. Y dentro de ello se pueden manifestar rasgos o características de la literatura. De estas vamos a mencionar 2 principalmente, en la cual los textos se consideran literarios dentro de estos rasgos, ¿ok? Entonces, el primer rasgo que vamos a manifestar respecto a lo que caracteriza la literatura viene siendo la creación de un mundo ficticio. Esto es por medio del autor, en la cual este presenta como si fuese real, en donde se involucra toda su obra. Y la segunda viene siendo el uso de lo que es el lenguaje especializado, que difiere en el texto literario en la forma en la que habla comúnmente. O sea, el uso que el autor hace del lenguaje constituye el estilo en la que se presenta. Por eso podemos identificar incluso los géneros en los cuales se van a presentar estas obras literarias. La literatura, como medio de expresión, se puede manifestar en 2 aspectos. Cuando hablamos de literatura pensamos en un conjunto de textos escritos. Sin embargo, muchos textos literarios se transmiten en viva voz, como canciones, poemas, leyendas, y podemos distinguir entonces el aspecto de cada uno de estos representaciones literarias. Vamos a mencionar primero las características de los textos de la literatura oral, en las que vamos a definir 3 características principales. La primera es que nace para ser cantada o recitada, esto de manera pública. Se para un declamante y expresa dicho poema o expresión, incluso aquellos que se sentaban alrededor de una hoguera para contar una leyenda. Se transmite de viva voz, se puede manifestar incluso de generación en generación y puede hablarse directamente con el público.
Y también suele haber versiones diferentes de un mismo texto. Por eso en algunas historias difieren cuando se cuentan de uno a otra. Mayormente las leyendas. Acuérdense que las leyendas también se manifiestan como parte de una historia. Y como sabemos en las clases de historia, las historias son polisémicas. O sea, tienen diferentes fuentes y por lo tanto tienen diferentes versiones. Por otra parte también está la literatura escrita y esta manifiesta algunas características. Dentro de estas se puede diferir que nace para ser leída, o sea, ya está escrita y nuestra intención es leer dicha literatura. Generalmente es de algún autor conocido. No quiere decir que no existan autores anónimos, pero prácticamente si podemos mencionar alguna obra literaria, podemos recordar incluso quién lo escribió. Mencionamos entre autores como Mark Twain, Edgar Allan Poe, Julio Verne, Alexander Dumas, etcétera, etcétera. Se transmite a través de la lectura. O sea, tiene que existir lo que viene siendo el escrito para poder transmitir lo que es la idea representada. Y también tiene una forma estable, puesto que no tiene muchas fuentes, puesto que ya está escrito, se mantiene dentro de ello y no hay muchos cambios como entre las novelas y los libros y los poemas que ya están escritos. Cualquier persona que lo lea será igual para cualquier otro, ¿ok? Bueno, como vemos, este tema es demasiado corto, así que no vamos a alargarlo más. Vamos a tratar de que ustedes comprendan todas las ideas para poder iniciar ya en la siguiente clase sobre los géneros literarios y sus características de género. Pero antes de terminar, vamos a hablar sobre lo que viene siendo la literatura que se manifiesta tanto en prosa como la literatura que se manifiesta en verso. Y vamos a definir 4 aspectos. El primero es que un texto literario puede componerse en prosa o en verso. La literatura en prosa se escribe como lo hacemos normalmente, es decir, ocupando todo el renglón a partir de la palabra final de cada una de las líneas, incluso la forma misma en la que hablamos. Mientras que el otro es una forma más indiferente. La literatura en verso se escribe dividiendo el mensaje a la que llamamos poema. Está en pequeñas unidades a la que llamamos verso, y cada verso se escribe en una línea distinta. Como un verso no suele ocupar todo el renglón, hace que sea más fácil distinguir a simple vista si es un texto escrito en prosa o un texto escrito en verso. Hablando del verso, el verso se distingue de la prosa por tener un ritmo y una sonoridad especial, o sea, una forma especial en la que se obtiene. Por ejemplo, haciendo un verso se pronuncian de un mismo número de sílabas, incluso que se repitan determinados sonidos al finalidad de mantener lo que viene siendo una rima. Y por último, en ocasiones la división entre prosa y verso no es tan evidente. Esto porque pueden existir obras que, aparte de ser prosa, intimidan lo que viene siendo ritmo, o sea, son musicales o son manifestadas de manera rítmica, y a eso se le conoce como poema en prosa. No es tan difícil expresar estos 4 puntos en sí. De hecho, en la clase que vamos a manifestar en el siguiente video, vamos a ver lo que viene siendo ya los géneros y en definir bien lo que viene siendo las rimas y los puntos rítmicos que tiene tanto un poema como incluso lo que tiene un escrito en prosa. ¿Ok? Por mi parte sería todo, chicos. No es tan complejo el tema de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. No se les olvide
también lo que viene siendo entregar sus apuntes y estar pendientes de sus actividades en Edmodo. Por mi parte sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde.